Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa dedicado a la salud de todos, que llamamos Prevención TV y que ya tenemos nada menos que hace 7 temporadas en el aire. Bueno, después de un par de programas diferentes, hemos vuelto a partir de los próximos programas a ocuparnos de nuestra problemática habitual, a ocuparnos de la prevención netamente médica. De manera que vamos a empezar a abordar una serie de temas de todos conocidos, dándoles enfoques nuevos en función de cada patología en particular. Luego de un breve corte, el primer programa de hoy va a estar dedicado a diabetes, pero no por ahí diabetes en el sentido que ustedes se pueden imaginar, bueno, hablemos de dietas, hablaremos algo de laboratorio porque nos interesa para lo que tenemos que desarrollar, pero diabetes en función de los distintos terrenos vasculares que quedan comprometidos. El impacto que provoca en toda nuestra vasculatura, y cómo prevenir esas complicaciones y cómo estar alertas, y va fundamentalmente a depender de lo que nosotros hagamos en función de los valores. Así que tras un breve corte empezamos un programa dedicado a la diabetes desde el punto de vista cardiovascular. Bueno, luego de este breve corte volvemos a encarar el programa. Hablamos de diabetes, de todos ustedes es conocido que es una enfermedad donde se vuelve difícil el manejo del azúcar dentro del cuerpo, donde hay fallas dentro del cuerpo para controlar el nivel de azúcar. Ese nivel de azúcar, como ha dicho Javier más de una vez, cuando se torna particularmente elevado hay que tomarlo o hay que valorarlo como un tóxico, como un veneno. Ese concepto que acaba de decir Fernando quiero que lo graben mucho, porque hay diabéticos que no le dan trascendencia a los valores, y tener 300 no es para decir, bueno, aumento la pastillita o me doy más dosis de insulina y con eso lo corrijo. El impacto que eso provoca en la salud es la de un tóxico, y que lesiona gravemente distintas estructuras que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Primero vamos a decirle a la gente, para tener diagnóstico de diabetes, según la ADA, la Asociación Argentina de Diabetes, ¿cuáles serían los requisitos para que un paciente se le ponga el rótulo de diabético? Bien. Vamos a tratar de hacer una respuesta global para esto. Brevemente para saber en qué valores son diagnósticos de diabetes, y después empezamos con... Porque uno puede tener síntomas de diabetes y en función de esos síntomas ir más rápido al médico y preocuparse. Esos síntomas normalmente son 3. Hay mucho hambre, mucha sed y se orina demasiado. Esos 3 síntomas son síntomas de una diabetes de reciente inicio, como pueden ser síntomas de una diabetes ya instalada pero descompensada. Otro síntoma habitual es el paciente que sin aviso empieza a perder peso de una manera desesperante, a punto tal de que uno puede pensar, tiene un cáncer. Bueno, uno de los diagnósticos diferenciales de eso que uno piensa de entrada que puede ser un cáncer, también puede ser diabetes. Un debut diabético. Correcto. Un diabético también puede debutar con un coma. Es importante saber que, como dijo Javier, el diagnóstico finalmente se confirma a través de los análisis. Todos ustedes cuando agarran una hoja de laboratorio van a ver que la glucemia es normal hasta 110, si nos limitamos exclusivamente a la glucemia, que alrededor de esos valores y hasta un valor de 124 estaríamos hablando de lo que nosotros llamamos insulina resistencia o prediabetes, y que a partir de 124, que no debe ser un único análisis, sino que son 2 análisis separados por 2/3 meses, estamos hablando con 2 análisis arriba de 124 de diabetes. Qué importante es esto. Algunos otros hablan de 126. Con 2 o con 3 de diabetes. Y por supuesto, si usted tiene un único control de 300 o 400, con un solo control, arriba de 200 normalmente, uno piensa que el paciente es diabético. El análisis siempre lleva un mínimo de 8 horas, porque si lo hacemos inmediatamente después de comer y dentro de las 2 horas, hay que pensar que el valor normal se me corrió de 110 a 140, lo cual cambia un poquitito la perspectiva y lo hace más difícil. Pero ¿qué es lo importante de esto? La mitad de los pacientes diabéticos, igual que la mitad de los hipertensos, igual que la mitad de otras tantas patologías, no saben que son diabéticos. Y curiosamente, cuando uno hace diagnóstico de diabetes, normalmente ya la mitad de los pacientes tienen algún tipo de problema vascular. Puede ser coronario, puede ser carótida, puede ser riñón, pueden ser las arterias de los miembros inferiores. La diabetes en esto no hace distinción, puede golpear en cualquier tipo de arteria, arterias grandes como arterias pequeñas. Lo que está diciendo Fernando es que es una enfermedad
con una predilección sobremanera sobre toda la parte vascular. Es dañina para toda la parte vascular, desde los ojos hasta la última arteria del pie. Por eso que trae infinidad de complicaciones. Y vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Cuándo fue la última vez o cuál es su valor normal de glucemia? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un laboratorio e incluyó la glucemia? ¿O cuándo fue la última vez que se tomó la presión? Son dos preguntas que nosotros siempre le hacemos para que ustedes reflexionen. Porque yo le digo, ¿qué glucemia tiene? Y la mayoría de ustedes estará pensando, la verdad que no tengo ni idea qué glucemia tengo. Entonces es importante por lo menos tener un control anual. Y si ese control anual arroja esos valores borderline que dijo Fernando, que puede ser una etapa de prediabetes, nosotros podemos trabajar muchísimo para que usted no sea diabético, o por lo menos postergar la presencia de la diabetes, porque como dijo Fernando, cuando está el diagnóstico, las lesiones vasculares ya están. No es que van a aparecer después, ya las tenemos. Por allí son lesiones en ese momento del diagnóstico de la diabetes asintomáticas y por lo tanto uno no reflexiona sobre el tema, pero en general 1 de cada 2 diabéticos cuando le hacen el diagnóstico ya tiene algún tipo de complicación vascular. Como ustedes saben, no es lo único que atacan también otra serie de estructuras, concretamente el tejido nervioso, pudiendo alterarnos la calidad del dolor en más o en menos, hacernos situaciones de sentir de anestesia total, referidas a pie diabético, infarto agudo de miocardio, otra serie de cosas que no son por ahí el tema de la charla de hoy. O como todos ustedes saben, dificultar cicatrización de heridas, hacerlo más predispuesto a las infecciones, en fin, es una enfermedad muy especial, es un enemigo silencioso, desgraciadamente como cualquier enfermedad, hasta que da síntomas y solo es un número que da mal, la mayoría de la gente no reflexiona y el problema es que cuando se reflexiona normalmente ya hay un problema. Esto que dijo Fernando es muy importante en el sentido de que ustedes vienen a nuestro consultorio, nosotros de rutina hacemos un electrocardiograma y oh sorpresa, un paciente diabético o que no sabía que era diabético, nos encontramos una secuela de un infarto en un electrocardiograma. ¿Qué pasó acá? Es lo que dijo Fernando, el tema de la denervación o de la anestesia o de la falta de percepción al dolor que tiene el paciente hace de que pueda llegar a tener un proceso de un infarto y no haber percibido dolor de pecho. Así como también, como dijo Fer, en las piernas, pacientes que tienen gangrena, no tienen sensibilidad, no tienen dolor, entonces no le dan trascendencia a curar las heridas de las piernas. Y esa herida de la pierna se termina transformando en una gangrena que probablemente termine en una amputación si no la tomamos a tiempo. Así que es muy importante todo esto que estamos hablando. Todo esto es cuando llegamos a la etapa tardía o cuando nos dormimos o cuando no hicimos los controles adecuados, cuando no nos controlamos y ya estamos dentro del 50% que dijo Fernando, que andan dando vuelta por la calle y son hipertensos y son diabéticos y no lo saben. Y también tienen colesterol elevado. Así que en la rutina engloban un montón de cosas en las cuales la información que va a tener su médico de cabecera va a ser trascendente para poder cuidarlo mejor. Deberíamos empezar a hablar justamente, tal vez como introducción fue un poco larga, de lo que son las complicaciones vasculares. Javier habló recién de otra palabra mágica por ahí, que es la hipertensión arterial. Cuando el paciente es diabético, la hipertensión arterial tiene debe controlarse a valores diferentes de alguien que no es diabético. Hay que intentar que esa presión arterial esté siempre por debajo de... No lo digas. Muy bien. No lo digas. Vamos a un breve corte, no toque el control remoto, así Fernando le va a decir cuál es la presión ideal para el diabético. Así que tras un breve corte, volvemos con el programa. Estamos hablando de diabetes, así que no se lo pueden perder. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
si estaban ahí, no se movieron, Fernando nos iba a decir cuál es el valor de la tensión arterial, qué valores especiales tiene que tener el diabético en relación a la población general de hipertensos o valores tensionales si el paciente no es hipertenso, cuáles serían los valores ideales que debe tener un paciente diabético. Un ¿Y paciente, por qué? ¿Y por qué? correcto, un paciente no diabético se considera hipertenso cuando cruza la frontera del 14 de máxima, 9 de mínima. Hasta ahora, seguramente va a ir variando con los años, pero hasta hoy es eso. Un paciente diabético, por más que no sea hipertenso, no puede cruzar la frontera del 13 de máximo y del 8 de mínima. El 8 de mínima en realidad parte de la base de una multitud de estudios científicos hechos hasta ahora que muestran que esa es la mínima con la que hay menos problemas vasculares. 8 de mínima, no 9. Y cuando uno habla de la máxima habla de 13. Cualquiera me podrá decir, pero Colombo, vivo con 14, 15, algún 16, ¿me voy a agarrar una CB? La respuesta es no. Usted no va a tener un problema cerebral en lo inmediato con eso, tal vez con un 15, 16, andando los años, haya problemas de otro tipo, pero con 14, 15, lo primero que sufre en la diabetes es el riñón. El riñón es uno de los órganos blancos de esta enfermedad, es uno de los órganos que se ve atacado con preferencia, con un agravante. La mayoría de las insuficiencias renales que llegan a diabetes terminan en diálisis, con lo cual el pronóstico y particularmente la evolución es mala. Y lo primero que uno tiene que hacer si es diabético, más allá de comer sin sal, más allá de observar dietas especiales, es cuidar de que la presión no suba. Porque sobre esa arteria renal actúan dos agresores, la hipertensión por un lado y la diabetes por el otro. Una arteria renal que a su vez tenga problemas genera a su vez más hipertensión y entonces entramos en un círculo vicioso donde el manejo se dificulta mucho si es que se puede manejar de una manera más o menos lógica. Entonces, el primer problema que tenemos que tener con la presión arterial es ese. ¿Por qué 13,8? Porque arriesgamos nuestros riñones. Si algo sale mal y uno termina en insuficiencia renal siendo diabético, lo más probable es que la historia termine en diálisis, por lo menos hasta hoy. Y vivir en diálisis, bueno, no es un evento agradable para nadie, más allá de que a su vez la insuficiencia renal agrega elementos propios de su dieta que hacen incluso más leonina, más difícil de hacer, la dieta que ya de por sí tiene un diabético. Buscando un orden para ir evaluando el daño vascular, vamos a empezar por la vista. La vista tiene dos problemas. Primero uno puede hablar, vamos a empezar por el no clásico. El no clásico es las cataratas. ¿Por qué el no clásico? Porque lo clásico es que uno tenga cataratas porque llegó a determinada edad, se opacificó el cristalino, tenemos 70 años, 80 años, vamos al oftalmólogo, bueno mire, hay que poner una lente, este es un tema de edad, usted ve mal porque tiene cataratas, pero tiene 78 años, 82, la cifra que fuere. Ahora, si alguien aparece con cataratas, cuarentón o cincuentón, ya no puedo pensar en un tema de edad. El primer diagnóstico que tengo que tener en la cabeza es diabetes. El segundo problema, que es el más frecuente y que nos obliga a ir sí o sí todos los años al oftalmólogo, es la retina. Si uno no da bolilla, si uno no trata los problemas de retina, que hoy con mucha frecuencia se tratan con láser y se tratan las veces que se tengan que tratar, la retinopatía diabética, si no se trata, lleva a la ceguera. De manera que es un control primordial que uno debe hacer anualmente, se acuerde el diabetólogo de decírnoslo o no, es un control de rutina que no debe obviarse. Ese control de rutina se llama fondo de ojo. Ese fondo de ojos a nosotros nos va a permitir observar si hay exudados, si hay hemorragias, que me pueden estar prediciendo el daño en la retina. Una vez más. Ese pico de 300 que decíamos, total, después me la bajo, puede generarme un exudado algodonoso, hemorrágico y ya un deterioro de la visión a punto de partida de un pico de diabetes. O sea que por eso es importante no subestimarla. Es una enfermedad que no hay que subestimarla. Una vez más, la hipertensión acá se agrega al daño que pueda generar la diabetes.
genera, así como tenemos una retinopatía diabética, se le puede sumar una retinopatía también hipertensiva. La retinopatía, tanto la diabética como la hipertensiva, básicamente es porque actúan sobre los vasos sanguíneos que alimentan la retina. Segundo punto. Segundo punto. Para seguir el orden. Llegamos al cuello. El cuello es un lugar muy vascularizado. ¿Qué patología podemos tener siendo diabéticos en el vaso de cuello, por ejemplo? Es un lugar muy vascularizado y muy interesante porque es el único lugar al que podemos llegar a ver vasos sanguíneos muy bien, como para definir incluso placas de colesterol, sin necesidad de hacer un cateterismo. O sea, el endotelio, que es la pared que tapiza las arterias, es el lugar más accesible que nosotros lo tenemos para controlarlo y poder extrapolar de que el resto del árbol arterial puede estar comprometido a punto de partida de tener placas importantes ya en el vaso de cuello. ¿Y qué pueden determinar esas placas importantes en el vaso de cuello? La diabetes genera a nivel de las estructuras del cuello exactamente lo mismo que puede generar a nivel de cualquier otra arteria. A nivel de cualquier otra arteria son, por ejemplo, las arterias que tenemos en el cuello, que son las carótidas, que son dos troncos enormes, pero a su vez podemos tener comprometida cualquiera de las ramas de la carótida que llevan flujo al cerebro, las arterias cerebrales, con una diferencia fundamental. A las arterias cerebrales no solo no las podemos ver ni valorar el endotelio como hacemos con las carótidas, sino que una arteria cerebral puede tener el grosor de un cabello. Porque si tiene el grosor de un cabello no hay posibilidad de hacer angioplastia, no hay posibilidad de hacer bypass, no hay posibilidad de hacer absolutamente nada. Y esa arteria en realidad queda limitada a la efectividad de la medicación, el ejercicio y la dieta. Lo interesante de los vasos de cuello es que nos permiten ver si los vasos de cuello tienen un espesor engrosado, si ese endotelio del que habló Javier, esa pared interna está engrosada. Si está engrosada normalmente es por asociación de un montón de cosas, pero lo que lo engrosa fundamentalmente es el colesterol. A que el colesterol se deposite allí de la manera que se deposita llevan otras cosas, como por ejemplo el tabaco y justamente la diabetes. Y otro componente que muchas veces está asociado porque tiene que ver por ahí con una mala alimentación, por obesidad, etcétera, que es la dislipemia, o sea, el problema del colesterol elevado, los triglicéridos elevados, que también contribuyen a esa placa de la íntima de las arterias, al engrosamiento de esa placa y a la consiguiente obstrucción de la pared del vaso, que nos da fundamentalmente, en este caso, como son del vaso de cuello, la irrigación a toda la estructura cerebral. Piensen algo, Javier tocó al pasar un tema, dijo dislipemia. Para cualquier cardiólogo, el hecho de que el paciente se siente enfrente de uno y le diga soy diabético, no importa si tipo 1 o tipo 2, despierta un mecanismo de alarma en el cardiólogo similar a que el paciente en lugar de diabetes le haya dicho doctor, hace unos años tuve un infarto. Es decir, el riesgo que hay en la mente del cardiólogo es exactamente el mismo para el que dice soy diabético que para el que dice tuve un infarto. Entonces también hay pautas que son similares. Por ejemplo, yo soy diabético, muy bien, llego, me hago análisis de sangre, colesterol más o menos normal. Pero el cardiólogo me va a mirar, me va a decir, se toma esta pastilla para el colesterol. Y uno va a decir, pero doctor, el colesterol está en orden. Si el riesgo que uno asume siendo diabético es el mismo que uno tuvo siendo un infartado, entonces, igual que cualquier paciente que tuvo un problema vascular, el colesterol total y sobre todo el colesterol malo tienen que estar por debajo de lo normal para asegurarnos que las arterias se mantengan lo mejor posible. O sea que esas lesiones que nosotros podemos haber detectado en el vaso de cuello y que también puede estar en nuestras coronarias, en las arterias de nuestros miembros inferiores, en las arterias renales, etcétera, etcétera, nosotros lo tenemos que tomar, lo que está diciendo Fernando, similar a un infarto, quiere decir que ese paciente pasa a ser de prevención secundaria. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos muchísimo más estrictos. La prevención primaria es cuando ustedes no tuvieron ningún evento, ninguna cosa, y tienen determinados valores, nosotros le damos medicación hasta llevarlo a determinados valores en la prevención primaria, pero ustedes no han tenido ni eventos ni vasculares, o sea, ni infartos, ni accidentes cerebrovasculares. Lo que está diciendo Fernando es que nosotros tomamos eso como si fuera un evento y hacemos ya prevención secundaria, con lo cual esos valores bajan notablemente. Nosotros tenemos que adaptar la terapéutica a esos valores. Y por otro lado, independientemente del valor,
Las drogas que trabajan para bajar el colesterol, en este caso las estatinas, las famosas estatinas, también tienen un efecto que pueden, a determinada dosis que el cardiólogo les va a indicar, puede ser regresar esas placas, o sea, hacer de que esas placas no sigan progresando, no sigan... Ya nos están haciendo señas y recién llegamos al cuello. Bueno, no llegamos ni al corazón todavía. Vamos a tratar de hacer esta última parte lo más velozmente posible. Cuando uno habla de corazón, por supuesto está hablando de arterias coronarias. Las coronarias no cambian respecto de las carótidas o las arterias de las piernas, en el sentido de que sí, son blancos de la diabetes, y se pueden generar obstrucciones también asociado a tabaco, también asociado a colesterol. Normalmente es multifactorial, de los cuales la diabetes es una parte importante. Pero acá hay dos cosas. Por un lado, lo que decíamos al principio del programa, que aunque no es vascular, es neurológico. La diabetes puede hacer que el corazón quede sin sensibilidad, en cuyo caso un infarto puede resultar indoloro y resultar en una muerte súbita, resultar en insuficiencia cardíaca o la nada y pasar algunos años hasta que aparecen problemas. Pero sí hay un signo normalmente en el momento de vivir un infarto para un diabético, y ese signo es transpiración fría. Si hay una transpiración fría para la cual no hay una explicación, si usted es diabético, piense que puede estar sufriendo un evento coronario y es indicación formal de salir a la primera guardia con capacidad operativa que tenga cerca. Es decir, sí, ojo, está bien, es una sintomatología que también puede llegar a confundirse en un diabético con lo que es una hipoglucemia. Correcto. Pero esta es una sensación de desasosiego, una cara terrosa, aparte de la sudoración, o sea, con una sensación que el paciente no le explica, sino a través de verlo, uno se da cuenta. Y el gran problema, perdóname Fer, el gran problema es que no tenemos la misma capacidad para poder observar las arterias coronarias. Todo lo que nosotros tenemos que hacer para ver las arterias coronarias son estudios cruentos. Lo que podemos hacer es en la etapa preventiva hacer una cámara gamma para ver si las arterias nos dan territorios isquémicos o un infarto anterior o alguna cosa. En ese caso nosotros lo estudiamos, pero la coronariografía, o sea, el estudio de las coronarias con un cateterismo, es el que nos va a determinar si realmente el paciente tiene una posibilidad de hacer un infarto o si ya lo tuvo, y poder tratar de empezar a resolver el árbol vascular coronario. Piense otra cosa más. Si se trata de hipoglucemia, como dijo Javier, primero seguramente usted se va a dar cuenta, y segundo, si pienso en una hipoglucemia, con algo dulce lo resuelvo más o menos rápido. Esto no. Entonces es un tema específico, ¿no? Es decir, si hay sudoración fría y no tengo una causa razonable para atribuírsela, tengo que pensar en la posibilidad de un evento coronario. Para el final... Y por último, las piernas. Déjamelo, voy a tratar de ser lo más breve posible y sintético. Si tenemos obstrucciones en los miembros inferiores, por ejemplo, en las arterias, uno de los síntomas más significativos y que el paciente lo siente claramente es el tema de la claudicación. ¿Qué quiere decir? Claudicación intermitente, le decimos nosotros, porque el paciente va caminando y a determinada cantidad de metros tiene que parar porque le agarra un dolor en la pierna, y nosotros le decimos, esos son los miradores de vidriera. O sea que paran, como disimulando mirar la vidriera, para que el reposo vuelva a las cosas en las condiciones basales. Pero el paciente vuelve a caminar y vuelve a producirse eso. Cuanto más alta la obstrucción, más compromiso en todas las piernas tenemos. Cuanto más periférica, más compromiso distal. Entonces acá juega la claudicación por un lado y las lesiones vasculares que pueden ir apareciendo en las piernas, acompañadas de lesiones dermatológicas, con la falta esa de circulación que tienen como consecuencia de las obstrucciones en las arterias de las piernas. Me provoca el síntoma de la claudicación intermitente, pero a su vez me trae una mala oxigenación de los tejidos, y cualquier lesión, por más simple que sea, me va a poder generar la posibilidad de hacerse una herida más importante, que no cicatriza, que no cura, que empieza a progresar y que puede terminar en una gangrena. Y el gran cuco de las gangrenas y de los pacientes diabéticos es la amputación. Porque el paciente puede terminar amputado sin necesidad de llegar a una gangrena. Bueno, creo que dos cosas más antes de terminar. ¿Puede ser? Dale. Breve, rápido. A usted lo internan para un cateterismo, para una cirugía cardíaca, para un bypass periférico, para lo que fuera, va a notar que lo manejan con insulina. Esto no significa que su diabetes se transformó en insulino dependiente, sino que en las emergencias que requieren internación, lo que utilizamos como medida de seguridad es siempre insulina.
Por otro lado, si usted tiene que pasar por una anestesia, va a ver que le retiran la metformina. No se asuste. La metformina en presencia de anestesia puede traer complicaciones. Pasada esa etapa perianestésica y ya dado de alta, usted continuará con la metformina que recibe habitualmente. Y ojo con los procesos infecciosos, no dormirse, tratarlos, sean respiratorios, sean de la índole que sea, tener buena calidad en la boca, etcétera, etcétera, porque el diabético tiene una mayor predisposición a las infecciones y en general un mal resultado. Todo la parte vascular, sean stent, bypass, angioplastías, en los vasos de cuello, en las piernas, todo eso tienen peor resultados el paciente diabético que el no diabético. Así que, si nosotros estamos en esa etapa de prediabetes que dijo Fernando al principio de la charla, no nos quedemos tranquilos, vayamos a nuestro profesional, el médico de cabecera, para estudiarlo eso y tratar de alargar todo lo que se pueda, si hay genética, por ejemplo, de diabetes en la familia, o si hay aspectos personales, obesidad, hipertensión, otros factores de riesgo, tabaquismo, que potenciaría enormemente, ante la presencia de una diabetes, potenciar la formación de placas. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta para tratar de evitar llegar al diagnóstico que es tan temido. Bueno, tenemos que ir a un corte y terminar con el programa. Da para 3 programas más. Así que breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de este programa. Esperamos que les haya gustado. No tengo nada por agregar porque si no me matan. Les mandamos saludos, gracias por estar y si no nos van a sacar del aire. Que tengan ustedes muy buena semana y nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.